Muy buenas noches, ¿cómo están? Bueno, es una alegría poder acompañarlos de esta manera. Quisiéramos vernos y nos hemos visto allá en Villa Tesey. Así que un saludo especial a toda la gente de la iglesia en Mario Bravo. Y es un placer, como les decía, una gran alegría poder acompañarlos en este encuentro que sin lugar a dudas nos hace tanto bien, ¿no? Estar conectados de esta manera en estos tiempos que nos toca vivir. Ustedes están estudiando estos libros proféticos. El año pasado recuerdo que habíamos visto juntos un resumen muy rápido de uno de estos profetas menores, de Abdías. Y hoy nos toca ver un capítulo de uno de los profetas más extensos dentro de los menores, de Zacarías. Así que vamos a ir a la Biblia, vamos a leer el capítulo 2 de Zacarías. Ustedes ya han podido ver una introducción a este libro, así que ya saben dónde se encuadra, que es tan importante, ¿no? Entender el encuadre de un libro y conocen al autor, quién era, sus antecedentes, digamos, como para tener esa referencia también respecto al autor del libro. Y también ya vieron el capítulo 1, así que vamos a meternos directamente en el capítulo 2. Lo vamos a leer completo y luego vamos a tratar de hacer algunas menciones que nos sirvan. Como introducción creo que vale decir, y ustedes al recorrer todo el camino ya están llegando al final de los profetas menores, les falta solamente terminar Zacarías y el último libro, el último de los profetas, Malaquías. Sin dudas ya es evidente que el tema de la profecía bíblica es uno de los temas complejos, ¿no? Hay muchas críticas respecto a la Biblia en general, uno podría decir, de muchos que argumentan diciendo que cada uno interpreta la Biblia como quiere y cada uno le hace decir a la Biblia lo que quiere. Y este pensamiento sabemos que no es así, sabemos que es una forma de pensar muy a la ligera de personas que realmente no se comprometen con investigar realmente cómo es un estudio a conciencia y sincero, sin prejuicios y sin condicionantes de lo que enseña la palabra de Dios, la Biblia. Hay determinados parámetros, determinados lineamientos, lo que se conoce como la hermenéutica, la exégesis, todas cuestiones que hacen a la lectura y la interpretación de la Biblia para que tenga sentido esa interpretación y para que justamente no sea una manipulación del texto para hacerle decir lo que uno quiere. Eso se podría hacer con cualquier texto, ¿no? No solo con la Biblia. Pero particularmente la Biblia, con todo lo que tiene que ver con su enseñanza, recibe esta crítica. Ahora, de toda esa amplia crítica que se hace, el tema de la profecía en particular, y en particular la profecía que no ha tenido cumplimiento todavía, porque la Biblia contiene profecía que ya ha sido cumplida. De hecho, este libro de Zacarías es ávido de profecías que tienen que ver con, junto con Isaías, primero Isaías a la cabeza, ¿no? Después Zacarías, justamente, con profecías asociadas al Señor Jesús y a esa venida del Señor Jesús, la encarnación y la obra de la cruz por nosotros. Esas profecías que ya han tenido cumplimiento de alguna manera son fáciles de contrastar y de interpretar y de entender, y justamente de hecho refuerzan el mensaje de una manera muy contundente, ¿no? Buscar esas profecías y verlas cumplidas hacen que el mensaje sea fidedigno. Ahora, las otras profecías, aquellas que todavía no han tenido cumplimiento, son las que uno tiene que aceptar que tienen cierto nivel de complejidad. Y hay muchos comentaristas bíblicos, estudiosos, grandes estudiosos, que en muchos temas confluyen y concuerdan en su interpretación, como puede ser, por ejemplo, el mensaje
puro del Evangelio. ¿Cuál es ese mensaje? No hay duda, no hay mucha discusión al respecto. Pero sobre ciertos temas de profecía bíblica, y en particular con Zacarías, que algunos lo llaman el Apocalipsis del Antiguo Testamento, hay distintos puntos de vista, distintas formas de interpretación, y sobre todo con ciertos condimentos. Tal vez el mensaje global de la profecía es interpretado con una misma conclusión, pero ciertos componentes se interpretan de manera diferente. ¿Y cuál es la gran conclusión, o a qué voy con todo esto? El primer gran punto es que hay ciertos temas que no podemos ser dogmáticos al respecto, en decir esto es así y significa esto, porque correríamos el riesgo de equivocarnos en querer plantarnos en algo que ni siquiera vale la pena plantarse. Sí vale la pena estudiarlo, sí vale la pena entender qué elementos tenemos para poder interpretarlos, y en qué marco de la profecía los tenemos que poner y a qué tiempo se refiere, pero no podemos ser dogmáticos en algunos aspectos a qué se refieren determinados términos, determinadas alegorías, determinadas figuras que se utilizan mucho en la profecía. Y el otro aspecto, aparte de esto de no plantarse como dogmático, es tratar de realmente, como dijo alguien, ¿no? Recoger el fruto maduro que ya cayó del árbol y dejar lo que todavía falta madurar en el árbol. Y eso es lo que vamos a tratar de hacer hoy. Luego de leer el pasaje, tratar de rescatar algunas de esas grandes conclusiones que son las más evidentes y con las que más nos podemos sentir cómodos en su interpretación, y tal vez algunas preguntas queden en el aire y sean motivo de seguir investigando, seguir estudiando para ver qué luz tenemos a lo largo de todas las escrituras. Las profecías bíblicas necesitan estudiarse a la luz del resto de las profecías, y en eso el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento tienen que ser también contrastados, y eso es una tarea de estudio importante. Bueno, sin más preámbulo, vamos a leer el capítulo 2 y tratar de sacar esas conclusiones. Dice desde el versículo 1 entonces: alcé después mis ojos, escribe Zacarías, y miré, y he aquí un varón que tenía en su mano un cordel de medir. Y le dije: ¿a dónde vas? Y él me respondió: a medir a Jerusalén, para ver cuánta es su anchura y cuánta su longitud. Y aquí salía aquel ángel que hablaba conmigo, y otro ángel le salió al encuentro. Y le dijo: corre y habla a este joven, diciendo: sin muros será habitada Jerusalén, a causa de la multitud de hombres y de ganado en medio de ella. Yo seré para ella, dice Jehová, muro de fuego en derredor, y para gloria estaré en medio de ella. Huid de la tierra del norte, dice Jehová, pues por los cuatro vientos de los cielos os esparcí, dice Jehová. Oh Sión, la que moras con la hija de Babilonia, escápate. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos: tras la gloria me enviará él a las naciones que os despojaron, porque el que os toca, toca a la niña de su ojo. Porque aquí yo alzo mi mano sobre ellos, y serán despojo a sus siervos, y sabréis que Jehová de los ejércitos me envió. Canta y alégrate, hija de Sión, porque aquí vengo y moraré en medio de ti, ha dicho Jehová. Y se unirán muchas naciones a Jehová en aquel día, y me serán por pueblo, y moraré en medio de ti, y entonces conocerás que Jehová de los ejércitos me ha enviado a ti. Y Jehová poseerá a Judá su heredad en la tierra santa, y escogerá aún a Jerusalén. Calle toda carne delante de Jehová, porque él se ha levantado de su santa morada. Hasta acá nomás la lectura, entonces, capítulo 2 del libro del profeta Zacarías. Como decíamos hace un ratito,
ustedes ya lo pudieron enmarcar al libro, entendiendo en qué contexto se escribe, cuándo Zacarías está escribiendo. Ya saben que Zacarías junto con Ageo son los profetas que aparecen en escena luego de que la primera tanda, el primer grupo de los expatriados, aquellos que fueron transportados, que fueron deportados, es el mejor término, desde su tierra a la esclavitud, a otro territorio, son llamados a volver. Luego del decreto de Ciro, el gran rey de Persia, que emite ese edicto para que puedan volver, un grupo vuelve, empieza la obra de reconstrucción de aquella, en particular del templo, porque la ciudad había sido devastada, Jerusalén había sido arrasada, se habían llevado cautivos a la gran mayoría. Todo esto está muy relatado ahí en el profeta Jeremías y en todos esos relatos que ya conocemos, y en medio de esa escena que los que vuelven tratan de reconstruir el templo, pero reciben oposición de los pueblos que estaban ocupados en ese lugar, y entonces detienen la obra. Y ahí llegan entonces, posterior a esto, Ageo y Zacarías como aquellos que vienen a alentar que esa obra que se había detenido se reactive, que no se detenga la obra de reconstrucción, porque Dios los había traído de vuelta, les había permitido volver para que justamente lo hagan. Por eso, este capítulo 2, que es la tercera de las 8 visiones que recibe Zacarías y que se nos van relatando, las 2 anteriores fueron en el capítulo anterior, acá está la tercera y luego continúa con las restantes, parecieran cumplir con el propósito del libro en general, que es lo que nos dice el versículo 13 del capítulo anterior. Fíjense, capítulo 1, versículo 13, Jehová respondió buenas palabras, palabras consoladoras al ángel que hablaba conmigo. Versículo 17, clama aún diciendo, así dice Jehová de los ejércitos, aún rebosarán mis ciudades con la abundancia del bien, y aún consolará Jehová a Sión, y escogerá todavía a Jerusalén. O sea, son palabras de ánimo. Si bien hay un llamado de atención, sobre todo tal vez un poco más fuerte en Ageo, un llamado de atención a por qué se paralizó la obra, por qué se están dedicando a sus casas, a su confort, a su reconstrucción de sus hogares, y han dejado descuidada la obra de la casa de Dios. Si bien está ese llamado de atención, el medio por el que se hace ese llamado a restaurar y a retomar la tarea es con estas palabras de ánimo. Y este capítulo 2 que acabamos de leer, si bien en algunas Biblias, como en la mía por ejemplo, se lo ha llamado llamamiento a los cautivos, más que un llamamiento pareciera que es justamente un mensaje de esperanza. Un mensaje que trata de hacerles ver a ellos que Dios está atrás de esta obra de reconstrucción. Que Dios no se ha olvidado de lo que ha ocurrido, que Dios no ha descartado a su pueblo, que Dios no está mirando para otro lado con lo que pasa con Jerusalén, sino que Jerusalén está muy presente para Dios. Y justamente esta figura, esta imagen que aparece, como dice en el primer versículo, que Zacarías vio un varón que tenía en su mano un cordel de medir, acá es donde, como decíamos hace un rato, aparecen los pensamientos y quién es, el pensamiento de quién es este varón. Para algunos es el ángel de Jehová, para algunos es una cristofanía, o sea, una presentación de la segunda persona de la Trinidad, del Señor Jesús en el Antiguo Testamento. Es una forma de verlo que puede ser válida, pero lo concreto que Zacarías nos dice, y hasta donde llega la luz que tenemos, es que es un varón que tiene un cordel de medir, o sea, un elemento de medición. Él le pregunta dónde vas y él le dice, voy a medir Jerusalén, para ver sus dimensiones, anchura y longitud. ¿A qué apunta esto? Bueno, pareciera que tiene que ver con esta imagen que quiere transmitir la visión a Zacarías de una ciudad que está siendo medida
porque está en vías de reconstrucción y de restauración, ¿no? Alguien que toma medidas de algo que está destruido es porque está pensando seguramente, bueno, vamos a hacer lo necesario para una remodelación. Y esta pareciera que es la imagen. Ahora, toda esta primera simbología, toda esta primera escena que nos presentan los primeros versículos del capítulo, pareciera que tienen una connotación no inmediata en el tiempo, sino una connotación futura, que no queda bien claro en el pasaje, así como en un montón de profecías no queda bien claro de qué tiempo se está hablando el profeta o a qué tiempo se está refiriendo la visión. En el pasaje en sí mismo nos referimos, pero cuando lo ponemos en contraste o en perspectiva con el resto de la historia, para ver si ya tuvo un cumplimiento fehaciente en la historia, y cuando vamos a Nehemías nos damos cuenta que no tuvo un cumplimiento fehaciente esta profecía a nivel histórico, y cuando lo ponemos en perspectiva con el resto de la profecía futura de lo que va a ocurrir con Jerusalén en el futuro, claramente nos damos cuenta que se está refiriendo a un momento que va a ocurrir, que todavía no ocurrió y que será en el milenio, cuando Jerusalén sea el lugar donde se establezca en la venida del Señor a reinar, se establezca en el trono de David. La gran profecía del reinado milenial o el reinado mesiánico, la venida del Señor como el Mesías que toma dominio y autoridad para regir en todo ese periodo de tiempo. Un periodo claramente sin igual que ocurrirá en aquel momento. Entonces, acá nos encontramos con esa visión. Y hay dos cosas que se mencionan claramente de esto. Primero, una aclaración solamente para entender cómo es este diálogo, porque aparecen personajes que no sabemos quién es quién, pero pareciera que aparecen tres personajes interactuando con el profeta. Uno es este varón que trae el cordel para medir. El otro es el ángel que ya desde el capítulo anterior interactúa con Zacarías y le va explicando las visiones y le va presentando las cosas. Pareciera que es el ángel del versículo 3. Salía aquel ángel que hablaba conmigo, el que lo viene acompañando en la visión. Y aparece un tercer ángel, o un segundo ángel en realidad, un tercer actor, porque el primero se nos menciona que es un varón, que es el otro ángel que le sale al encuentro, como para entender quiénes son los que interactúan con él. Y le dice que le hable a ese joven para decirle, para explicarle una condición de cómo va a ser esa restauración de Jerusalén. Y le dice, versículo 4, sin muros será habitada Jerusalén, a causa de la multitud de hombres y de ganado en medio de ella. Primera cosa que se menciona, sin muros será habitada. Sabemos bien que los que reciben esta profecía, este escrito, o sea, los primeros receptores de lo que escribe Zacarías, estaban habitando en una ciudad que estaba efectivamente así, ¿no? Destruida, sin muros. Por eso después aparece Nehemías con toda la tarea de reconstrucción de los muros, y por eso decimos que no tuvo cumplimiento en ese momento esta profecía que estamos leyendo del capítulo 2, porque los muros efectivamente iban a ser reconstruidos y la ciudad iba a ser fortificada para poder establecerse nuevamente. Pero ellos estaban viendo una ciudad destruida y seguramente había un montón de pensamientos y de confusión en su cabeza de cómo iban a poder habitar. Y acá aparece ya el primer mensaje de aliento, de hablarles de que esa ciudad que Dios ya tiene en sus planes reconstruir, le dice, en un futuro no va a hacer falta que tenga muros. ¿Por qué? Porque dice, a causa de la multitud de hombres y de ganado en medio de ella. Va a ser tanta la extensión o la cantidad de gente involucrada, viviendo, disfrutando de Jerusalén, que no iba a haber posibilidad de muros que la contengan. Y eso nos hace pensar en pasajes como el de Isaías. Lo leemos rápidamente, Isaías capítulo 49.
versículos 19 y 20, fíjense que ahí se nos dice: porque tu tierra devastada, arruinada y desierta, ahora será estrecha por la multitud de los moradores, y tus destruidores serán apartados lejos. Versículo 20. Aún los hijos de tu orfandad dirán a tus oídos: estrecho es para mí este lugar, apártate para que yo more. O sea, tanta gente disfrutando de ese lugar y viviendo en Jerusalén, que iba a ser estrecha la ciudad. No podía tener muros, porque iba a haber abundancia de personas en ese lugar. Una tierra que había sido devastada, Isaías está profetizando hacia adelante, ¿no?, de lo que iba a pasar. Una tierra que fue arruinada, desierta, destruida, ahora era estrecha por la cantidad de moradores que tiene. Y es curioso, hay otros pasajes que también hablan de esto, Ezequiel 38:11, después ustedes pueden buscarlo, pero es curioso, por ejemplo, en este pasaje, que es el mismo pasaje que, si ustedes se van unos versículos antes, Isaías 49:14, dice: pero Sión dijo, me dejó Jehová, y el Señor se olvidó de mí. Y ahí aparece el famoso pasaje del versículo 15: ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida, delante de mí están siempre tus muros. Acá aparece ese pasaje y se está refiriendo justamente a esta ciudad. Dios está hablándole a su pueblo respecto de Jerusalén, la Jerusalén, en palabras de Isaías, que iba a ser devastada, que iba a ser destruida, en palabras de Zacarías, que fue destruida, que fue devastada, pero Dios dice: yo no me olvido, yo voy a restaurar esa tierra. Ahora, paso seguido, lo otro que menciona es, por un lado, que no iba a tener muros. Pero en el versículo 5 dice: yo seré para ella, dice Jehová, muro de fuego en derredor, y para gloria estaré en medio de ella. O sea que nos habla de que no iba a tener necesidad de muros. Por un lado, no podía tener muros por la extensión de personas que iban a estar. Por otro lado, no necesitaba muros porque Dios mismo se iba a establecer como su seguridad. Y esa expresión, muro de fuego en derredor, nos hace acordar, después leanlo ustedes, Éxodo 13:21, donde se nos habla de aquella imagen, ¿se acuerdan? Cuando Israel está en el desierto y se aparece la columna de fuego de noche, que por un lado era la guía, pero sin duda para ellos era su garantía, su seguridad, la presencia de Dios con ellos que le daba tranquilidad. Esa es la misma figura, la misma expresión que se utiliza acá cuando dice que Dios es el muro de fuego en derredor. Ahora, paso seguido, versículo 6, y vamos un poquito más rápido, versículos 6 al 9, cambia el momento al que se refiere Zacarías, porque recién nos hablaba de un futuro, pero ahora pasa a hablarles en el presente a sus receptores de su escrito. Por eso les dice: váyanse de la tierra del norte, les dice Jehová, pues por los cuatro vientos yo los esparcí, dice Jehová. Y oh Sión, versículo 7, la que mueras en la hija de Babilonia, escápate. Esa tierra del norte a la que se refiere se está refiriendo a Babilonia, y les está diciendo: escápense de la misma Babilonia, anticipándoles que Babilonia iba a ser tomada, iba a ser invadida. Eso ocurrió unos años después de esta profecía. Pero aparte diciéndoles: vengan a morar en Jerusalén, ahora que ya se cumplió el tiempo de la deportación, vuelvan a la tierra de Israel, vuelvan a Jerusalén. ¿Por qué del norte? Porque en realidad, si nos fijamos geográficamente, Babilonia no está al norte de Jerusalén, sino que está hacia el este, uno podría decir, ¿no? Pero algunos comentaristas coinciden en que por dos cuestiones acá se refiere del norte. Una es porque es el punto cardinal por donde fue invadida por parte de Babilonia. Babilonia invadió Jerusalén desde el norte, o Israel desde el norte.
Y la segunda cuestión es por cómo iban a volver ellos desde Babilonia, siguiendo el camino de la famosa media luna fértil, ¿no? O sea, irían hacia el norte y desde el norte entrarían nuevamente a Jerusalén. Era el recorrido que tenían que hacer, porque de lo contrario tendrían que atravesar el desierto. Entonces tendrían que ir hacia el norte y desde el norte volver hacia la tierra. Este es el llamado a los que en ese mismo momento estaban en Babilonia y los llama a volver. Y el versículo 8, ¿no?, tiene esa expresión tan llamativa. Así ha dicho Jehová: tras la gloria me enviará a él a las naciones que os despojaron, porque el que os toca, toca a la niña de su ojo. Acá esa expresión, la niña de su ojo, nos hace pensar en aquella expresión de Deuteronomio, ¿no? Lo leemos muy rápidamente. Deuteronomio 32:10 dice la palabra de Dios. 32:10: le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor y lo instruyó. Lo guardó como a la niña de su ojo. La niña de su ojo habla de una parte del ojo, algunos dicen directamente es la pupila, la parte muy importante del ojo y muy sensible del ojo. Y está diciendo, el que se metió con el pueblo de Dios es como que está tratando de tocarle la parte más sensible e importante del ojo al mismo Dios. Así que se está metiendo con Dios de manera directa. El que os toca, toca a la niña de su ojo. Y ahora del versículo 10 en adelante nos encontramos con nuevamente un cambio de tiempo, y pareciera que nuevamente la profecía de Zacarías, la visión que recibe Zacarías, se vuelve a referir a aquel momento futuro. ¿Por qué? Porque dice: canta y alégrate, hija de Sión, porque aquí vengo y moraré en medio de ti, ha dicho Jehová. Esto es carácter mesiánico, esto es carácter claramente de lo que va a ocurrir en aquel momento, en el milenio, cuando se establezca, como decíamos, el Señor como rey sobre todas las naciones y establezca su trono justamente en Jerusalén, y desde ahí sea quien rija por todo ese tiempo en este mundo. Y en el versículo 11 se cumple aquella profecía recibida ya directamente por Abraham, ¿no? Se unirán muchas naciones a Jehová en aquel día. Se termina cumpliendo que en él iban a ser benditas todas las naciones de la tierra, y en esto se termina cumpliendo de manera fehaciente. Dice: me serán por pueblo, moraré en medio de ti, y entonces conocerás que Jehová de los ejércitos me ha enviado a ti. Está hablando el Mesías, enviado por Dios, enviado por el Padre, y estableciendo su trono con toda autoridad para gobernar con poder en ese periodo de tiempo. El versículo 12 menciona, dice: Jehová poseerá a Judá su heredad en la tierra santa. Es el único lugar en la Biblia donde se aparece este término que tanto se usa ahora, ¿no? Pero en ese momento va a poder declararse entonces definitivamente como tierra santa, porque ha sido maltratada, ha sido manipulada, ha sido contaminada, pero en aquel momento, con el establecimiento del trono del Señor sobre todas las cosas y establecido en ese lugar, entonces se va a poder llamar tierra santa. Y como dice ahí, escogerá aún a Jerusalén. Confirma, vindica, ratifica la elección de Dios de esa ciudad. Es la ciudad justamente que atravesó por tantas situaciones, ¿no? Pero que siempre ha sido la ciudad donde Dios ha escogido y donde Dios ha determinado que se va a establecer el trono del Señor. Y el versículo 13 termina diciendo, frente a toda esta escena, que para los que estaban en este momento tratando de reconstruir el templo, o que veían un escenario todavía desolado delante de sus ojos, el versículo 13 es como que los llama a la reflexión
porque les dice, calle toda carne delante de Jehová, porque Él se ha levantado de su santa morada. Él se ha levantado de su santa morada. Dios ha empezado a... esta expresión, su santa morada, se está refiriendo al cielo donde habita Dios. Y esta expresión se ha levantado es como que ha tomado la iniciativa para empezar a hacer todas aquellas obras que viene hablando. Así que es como un llamado a estos israelitas que estaban tal vez todavía atemorizados, todavía con incertidumbre, todavía un poco confundidos de cómo era esto de la reconstrucción, qué iba a pasar, intimidados un poco por los enemigos. El llamado es: ustedes contemplen lo que Dios está por hacer, porque Dios ya se está poniendo en acción y todo esto va a ocurrir. El mensaje no podía ser más esperanzador para ellos, viendo que esa ciudad que veían en ruinas, Dios la tenía presente y la iba a reconstruir. Y yo quisiera terminar este repaso que hicimos por este capítulo 2 con 3 elementos para nosotros, porque siempre que vamos a la Biblia tenemos que tratar de buscar esos elementos que sean para nosotros, y de alguna forma los hemos ido mencionando, ¿no? Pero quisiera repetirlos y que sean 3 cosas cortas para cada uno de nosotros. La primera es que la esperanza, el mensaje de esperanza de parte de Dios para nosotros es lo que se termina convirtiendo en el motor que nos permite hacer la obra. A esta gente que estaba intimidada, apocada, con las manos paralizadas, la forma que Dios encontró, o la forma que Dios usó en realidad para activar sus manos nuevamente, fue un mensaje de esperanza en las palabras de Zacarías. En segundo lugar, esta expresión, ¿no?, que decíamos de la niña de su ojo: el que se mete con el pueblo de Dios se mete con Dios mismo. Y esa es tranquilidad para nosotros como su pueblo. Nosotros podemos estar confiados y tranquilos de que cualquier cosa que nos pase a nosotros, el que se metió con nosotros, la situación que se metió con nosotros, el enemigo que está contra nosotros, se está metiendo directamente con Dios, está tratando de tocarle el ojo a Dios. Y sin lugar a dudas, Dios no se va a quedar inmóvil frente a eso, va a actuar en nuestra defensa y a nuestro beneficio, según su voluntad, por supuesto. Y en tercer lugar, así como concluía el versículo 13, es una conclusión para nosotros también: debemos aprender a callar y contemplar el accionar de Dios. Prestar atención que Dios está en acción a favor nuestro, pero debemos contemplar ese accionar de Dios mientras nosotros hacemos la parte que nos toca. A esta gente se le decía: pónganse a trabajar en la reconstrucción, no se queden trabajando en sus casas solamente, trabajen en la reconstrucción, pero quédense callados mientras ven cómo Jehová obra. O sea, lo que le toca a Dios obrar, veamos cómo lo hace. Pero las cosas que nos tocan a nosotros, las cosas que nos corresponden a nosotros, esas cosas debemos hacerlas, debemos poner manos a la obra, debemos activarnos, y todo este mensaje de esperanza nos tiene que alentar para hacer la obra que Dios espera que hagamos. Que Dios nos bendiga, que Dios los bendiga a ustedes también al continuar leyendo los restantes capítulos de Zacarías, todos con mucha información y dignos de estudiarlo, pero sobre todas las cosas que Dios aliente nuestros corazones para que nuestras manos se pongan a trabajar para su servicio. Que Dios nos bendiga.